Random. Il cinema per me è il mio modo più naturale di realizzarmi. I'm much more comfortable criticizing people behind their backs. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Random, una selección cultural. Por Bernardo Borges. Mejor te Si querés saludo. cantar, te escuchamos, No, Cecilia. justo mi voz, creo que... ¿No trajiste la flauta? Me echaron de todos los coros, pero podía tocar la flauta dulce. No quiero darle pasto al oyente, a un par de oyentes que me toman el pelo con mucho cariño. O algún coconductor. Los queremos. También. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, la ¿Bien? malaria y la quinina. Exactamente. Vamos a hablar de un descubrimiento casual allá por el 1600 que cambió la historia de todo. Ahí está. La malaria era una enfermedad endémica en la parte sur de Europa, la parte mediterránea, por supuesto en África, que no tenía cura, no se sabía de dónde venía, no se sabía cómo se la contagiaban, solo se sabía que de repente algunas personas empezaron a tener episodios alternados de fiebre y chuchos de frío que se hacían cada vez más fuertes, cada vez más seguidos, hasta que el paciente, por lo general, si era pobre, se moría. Y la verdad no había forma de saber. En la edad, ¿Y si era en la rico? época, perdón. Y si era rico, que le daban algo que era muy caro. Y si era rico, por lo general estaba mejor alimentado, tenía más vitaminas, mejor defensa en el cuerpo y podía sobrevivir. Era por eso y no por algo que le daban. No, con lo eficiente que era la medicina en la Edad Media, generalmente los ricos se morían más que los pobres por esas enfermedades, porque hacían sangrías y tratamientos de ese tipo. Algún día, si quieren, hablamos de Bien. las maravillas de la medicina medieval. Pero justo que tenemos a la OMS acá, vamos a hablar de historia de la medicina. El tema es que para los romanos era una enfermedad que venía de los pantanos, por eso se llamaba palus, pantano, se llamaba paludismo. Y como se creía que venía del aire malo, se la empezó a llamar malaria en la Edad Media. Y se sabe más o menos que entró a Europa a través de las galeras que venían de África por el puerto de Ostia en la época de los romanos. Más o menos por esa época. Interesante el nombre, de dónde fue. Claro. Hoy en día sabemos que la transmite un mosquito, el mosquito Anófeles, y que seguramente eso fue lo que llegó a Europa en los barcos. El tema es que también llegó a América, ese mosquito, y la malaria se pasó a América y se empezaron a enfermar tanto nativos como españoles de malaria, y encontraron los mosquitos en la parte amazónica, un lugar fabuloso para reproducirse. Claro. Y se hizo bastante Tremendo. común en la época de la colonia. Bueno, ¿Pero voy a contar había epidemias o era cada tanto? las dos un cosas. poco? Las dos cosas. Generalmente más en verano, en la época de los mosquitos están más bien, activos, claro. y en inviernos fríos bajaba. Pero eso en la Amazonía no existe, eso en Europa. El tema es que este era un problema que no tenía solución. Y en aquella época la medicina tenía una tradición que sobrevivía de la Edad Media, y es que había que conservar el conocimiento de los clásicos. Uno, como médico, no estaba ahí para descubrir nuevos tratamientos ni para inventar nada, sino para interpretar mejor lo que dijeron los viejos Hipócrates, Galeno, Dioscórides. Y tengamos en cuenta que Galeno era del año 300, ahora estamos hablando del siglo XVII, eran 1400 años que pasaron haciendo más o menos lo mismo de lo que se recordaba. Entonces no había forma de avanzar en la medicina, si bien en el mundo árabe sí se producían avances enormes y de alguna forma un poco eso llegaba, pero no se movía gran cosa. Bueno, voy a confesar algo a la audiencia, no imprimí bien el punteo que tenía, así que estoy haciendo random de memoria. Sí, igual al Está punteo todo en tu lo mirás cabeza. una vez Vamos, cada... así que bueno, No mirás nunca el tenía punteo. fechas y las voy a tener que omitir, pero bueno, en 1621 el rey Felipe II sume el trono de España. Le decían al rey planeta, porque en aquella época ser rey de España era ser rey de España, Portugal, los Países Bajos, Bélgica, Holanda, Luxemburgo hoy en día, Nápoles, y además todas las colonias en Sudamérica y algunas colonias esparramadas por ahí también. Era uno de los imperios más grandes que se ha visto y el imperio colonial más grande. Pero ¿qué pasó? Se le estaba cayendo a pedazos. Los holandeses se querían independizar, a Portugal lo estaba perdiendo, y lo único que tenía bien firme era América. Así que para asegurársela nombra a un noble de su confianza como virrey para Perú y lo manda para allá. Este buen señor se llamaba Luis Fernández de Cabrera, Bobadilla y Mendoza, señor alcalde hereditario de Segovia, conde de Chinchón y señor de las 18 aldeas. Bueno. Ese era su título. Bien. Este hombre, como no quería correr el riesgo de enamorarse de una criolla, se casa con una buena española y se va para Perú. Y ahí se instala como virrey. Más o menos por 1638, ahí no se sabe bien qué pasó, si fue la esposa de él o él que agarra malaria, que empieza con estos episodios de fiebre y chuchos alternados.
se supone, sí, el cuento tradicional es que fue la condesa de Chinchón la que se enferma. Y nada funcionaba. El médico se llamaba Luis de Vega y no encontraba nada para resolver. Él lo que hacía era mirar los textos clásicos, como les acabo de contar. Y estaban en eso, la condesa se estaba muriendo, cuando el magistrado de Loja le manda un criado con un paquetito. En ese paquetito había unos pedazos de corteza y una carta que decía que él se había curado de la malaria rayando esa corteza en un polvo, mezclándola con vino para hacerla gustosa al paladar y tomando eso como medicamento. No queda nada por probar, el médico, esto no está en el galeno, ¿cómo lo voy a probar? Entonces el virrey, tomando una medida ejecutiva, sacó la espada y a punta de espada lo dijo: vos me dijiste que se iba a morir hoy, así que más vale que probemos esto. Empezaron a dosificarle de esa manera a la condesa de Chinchón la corteza esa y se empieza a curar. Hasta que varios días después se cura. Y ahí encontraron que una enfermedad que nunca se había podido curar en el antiguo mundo tenía una cura posible en el nuevo. Bien, el médico le dijo a la condesa de que no se podía quedar, que el clima de ahí, acuérdense, el mal aire le hacía mal, así que quiso volverse a España. Pero dijo, bueno, me voy a llevar bastante de esta corteza para poder ayudar a curar a la gente en España. Curar a la gente era curar a los nobles, recordemos, ¿no? Entonces, creí que era buena. Con una gran era buena, lo que pasa que era la forma que para pensaba. la época, era buena Para la época. Entonces la condesa junta una gran cantidad de esta corteza y se embarca para España. Pero ¿qué ocurre? La malaria, cuando te la agarras en climas tropicales, tiende a volver a atacar cuando pasas un clima más frío. Oh, no. Se volvió a enfermar y se murió en el viaje. No. Sí, lo cual da inicio a lo que se llamó después la maldición de la quinina, que eso se los contaré otro día porque no me da el tiempo hoy. Bien, esta corteza que se llama quinaquina por los salvajes, llega, es la corteza así, a España, y en España empiezan a venderla y a usarla, como había dicho el magistrado, y la gente se empieza a curar de la malaria, los que podían pagarla, porque esta corteza se vendía más cara que su peso en oro, era un producto de súper lujo. Claro. Bien, mientras este producto se conocía como corteza peruana o los polvos de la condesa, no pasaba nada, el que podía lo compraba y lo tomaba. Pero los jesuitas, que eran una escuela de la iglesia bastante poderosa, pero muy educada y sobre todo con buenos médicos, empezaron a manejar la distribución de este producto y se lo empezó a conocer como polvo de los jesuitas. Y ahí literalmente fue donde se perdió el Perú, porque los protestantes no querían tomar los polvos de los jesuitas, pero se enfermaban de malaria igual. Ellos decían que ese era un plan de los católicos para erradicar a todos los no católicos del mundo, lo cual ya vemos, a eso le dicen pensar, el pensamiento conspiranoico no es nuevo. Bien, ¿qué pasó? Bueno, como en los países protestantes la gente se enfermaba igual de malaria, precisaban un remedio. Ahora, los médicos en esos países no creían estos embelecos. Lo que pasa es que los médicos estaban atados de manos por su propia creencia de que lo que estaba en galeno no era un remedio. Y les servía el prejuicio para no probar la corteza peruana. No tenían la mentalidad experimentalista que tenemos los científicos, que tienen los científicos hoy en día. Claro. Como químico tiendo a poner la primera persona, pero no soy un no soy un científico practicante, digamos. Bien, ¿qué ocurre? En el mundo protestante los polvos de los jesuitas no se usan y la malaria sigue campante. Avanza. Un año después de que se muriera la condesa, estamos hablando del 39, por ahí 1639, 1640, nace un muchachito en Inglaterra que se llamaba Robert Tabor, o Tabor, no sé cómo se pronunciará. Y ya más grande entra a una academia de medicina, de la cual rápidamente se va y se toma como aprendiz en una farmacia, en una botica, donde se entera de esta polémica de los polvos de los jesuitas, las cosas que la gente decía y todo el valor que tenía y por qué en Inglaterra no se vendía. Desaparece de ahí, tampoco culmina su entrenamiento como boticario y tiempo después ya aparece sin ningún registro como médico en Essex y después en Londres. O sea, Robert Tabor desaparece de los lugares donde se lo conocía joven y ya aparece con un título de médico que nadie vio. Bien, y publica un libro sobre cómo curar la malaria y empieza a vender un remedio que curaba la malaria, pero era un buen remedio protestante, se podía tomar. Entonces se vuelve muy famoso en Londres hasta que cura a la hija de una noble de la malaria y se enferma el rey Carlos II, que era anglicano, no era católico, como corresponde, no era protestante, pero era anglicano. Y lo llaman a él, cura al rey, y el rey
se siente tan agradecido que no solamente lo nombra Sir Tabor, sino que además lo toma como médico real personal. Los médicos de Londres estaban de punta. Este hombre, que no tenía título acreditado, no lo conocía nadie, y no decía cómo era, había llegado a la zona más alta que podía llegar un médico. Por suerte estas cosas no pasan. Alguien sin título pero con amigos poderosos en Uruguay no llegaría a nada. Jamás. Pero de todas maneras, este hombre llegó hasta ahí, los médicos se encontraron con una pared de piedra, el rey dijo, este es mi médico, y se acabó. Y este hombre seguía vendiendo su remedio a un precio muy barato comparado con el de los jesuitas, era más accesible. ¿Lo popularizó entonces? Lo popularizó dentro de ciertas cantidades, pero lo que se hizo es muchísima guita y se volvió un tipo muy rico y además noble. El tipo que no sabía dónde había venido pasó a ser, no solamente Sir Tabor, le dieron, era comendador de la Orden de Bath, tenía todas las noblezas, todas las distinciones que él quería, le faltaba la Orden de la Jarretera, que era la más importante nada más. Y un día cruza a Francia. ¿Por qué? Porque se enteró que el delfín estaba enfermo de malaria. A todo esto, el delfín es el príncipe heredero de cualquier rey de Francia, se le llama delfín al príncipe heredero. El rey era Luis XIV, el rey Sol, y se había tenido malaria de joven y de chico, y se había curado con los polvos de los jesuitas, él sí era católico. Y cuando llegó, los polvos de los jesuitas tenían la resistencia de los médicos, por lo que ya contamos, aparece Tabor, cura al delfín y se gana la gratitud de Luis XIV de por vida. Pero había Luis nacido XIV para ganar lo ese nombra muchacho. Chevalier de France, le da una renta vitalicia. Y además, estoy hablando que tiene una renta vitalicia de Inglaterra y una de Francia. Estamos hablando que no solo no podía trabajar, no necesitaba nada. Y además era rico por vender el remedio. Y le ofrece 2.000 luises de oro, que es una fortuna incalculable, por darle la receta. Él le dice, no quiero nada por curar al príncipe, no necesito nada, pero además no tengo la receta acá conmigo, si no se la daba. Entonces el rey, que no tiene un pelo de bobo, negocia con él y obtiene la receta con el compromiso de no divulgarla hasta que se muere Tabor. Bien, se muere Tabor un año después nada más, muy joven, con 39 años. Entonces el rey puede publicar la receta. Recuerden que él había tenido malaria antes, él mismo. Cuando van a abrir la receta, ¿qué era lo que tenía? Agua de rosas, gotas de limón y polvo de los jesuitas. Era lo mismo, simplemente con otro envase. Entonces ahí los médicos no tuvieron más remedio que reconocer que por el lado protestante o por el lado católico los pueblos de los jesuitas curaban la corteza de la cinchona, que es como se llamó a la planta por la condesa de Chinchón, era un remedio para la malaria. Y por primera vez esa estructura de 1400 años de que solo había que creer lo que habían escrito los antiguos se cae entre la evidencia y la medicina consigue la primera cura específica para ninguna enfermedad. Nunca jamás antes había habido algo que fuera una cura específica para un mal. Y a partir de ahí, con otros descubrimientos, en particular el desarrollo de la química, se empezaban a desarrollar otras cosas. La segunda mitad, que es como llegamos de la corteza a la quinina, es igual de fascinante que esto, pero se los cuento otro día. Muy bien. Lo que sí, si me permiten un pequeño epílogo, 100 años después de esto, en la India, que había malaria también, la gente estaba tomando unas bebidas que desarrolló un señor que se llamaba Schweppes, de apellido, que mezcló un invento de un suizo que era el agua carbonatada con jugo de limón y polvo de quinina y lo endulzó. Y así nacieron las aguas tónicas. Lo llamó tónico indio. Los ingleses hicieron muy aficionados a esto, lo trajeron a Uruguay cuando vinieron con el ferrocarril, y de ahí en Paso de los Toros nace la bebida primera, que luego compraría la Pepsi. Así que tiene quinina Claro, el sabor amargo es por su falta de quinina. Por eso es que no me gusta. Y por eso es claro, eso es hipersensible, ¿no? Entonces no, es muy amarga. Es preventiva, digamos. Claro, es tónica. Tónico quiere decir que fortalece la salud. Claro, por eso te dicen siempre que hace bien o que está mal de estómago, que tome. Él tenía un amigo inglés que lo desafió a hacer una bebida tan rica como las inglesas. Y con una diferencia que utilizaba cáscara de naranja amarga, parece que ponía todo el pueblo a pelar las naranjas para poder producir lo que hacía. Desarrolló lo que fue la original Paso de los Toros, que después los que la pudieron tomar decían que era mucho más rica que la que fabricaba la Pepsi después, ¿no? Muy bueno, ese es el origen de las bebidas tónicas. Claro, ahí está en un libro de Leonardo Abercón, que habla del zoom de inventos y que los inventos uruguayos de Uruguay, exacto. Mirá. Y ahí me enteré, pero es más fuerte que yo, claro, tampoco podría haberme curado malaria con esta voz. No tuvo ni ahí te curaba porque no te iban a preguntar. No me iban a preguntar nada, ¿no? ¿No fue un invento como el Fernet que tenía un fin sanitario en el fondo? No, en el caso, la bebida tónica se buscaba protegerse de la posibilidad de enfermarse, era simplemente un
fortalecedor. Pero acá en Uruguay la Paso de los Toros simplemente fue copiar una bebida a la que se habían a la de los ingleses, aficionado a los nacida ingleses, en la claro. India. Muy bueno, mira, impresionante. Random. Il cinema per me è il mio modo più naturale di realizzarmi. I'm much more comfortable criticizing people behind their backs. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Random, una selección cultural. Por Bernardo Borges. Buenos días, hoy en Random de martes. Random martes, es cierto, Y cambiamos la el semana día. pasada también te cambiamos. Sí, de miércoles. Miércoles. Mejoramos, Ya volveremos a casa, hemos seguimos. mejorado. Bien, y venimos con la chinchona, segunda Exactamente. parte. Habíamos quedado en ver la segunda parte de lo que hicimos la semana pasada. Vamos a ver por qué se llegó a hablar de la maldición de la chinchona. Ujú. Vamos a decirle cincona, que es como se le llama al género, que me resulta un poco más fácil de pronunciar. Si se acuerdan, resumen de lo publicado, la condesa de Chinchón fue la que le dio el nombre y fue la primera que intentó llevar la corteza a Europa, que embarcó un montón de cortezas, se embarcó ella, pero ella murió en el viaje. Ujú. Y a partir de ahí, Que durante le salvó muchísimo la vida tiempo, y por eso se llevaba para Europa en el claro, brazo. llevaba agarró de nuevo. para curar la malaria. Ahí está. ¿Perdón? Se la agarró de nuevo, digo. Sí, la malaria es una enfermedad que vuelve. Es un parásito que queda en la sangre y vuelve a tener empujes. Claro, la primera vez se salvó y la segunda no. Y la segunda Macho. no. Y le suele ocurrir mucho a la gente que se la agarra en lugares cálidos cuando pasa a lugares más fríos. Al pasar un clima más frío, vuelve un empuje de la malaria. Ujú. Pero bueno, empezaron, como les decía, todo el tema de Talbot, que había hecho un negocio enorme, incluso diciéndole que no era cinchona al rey de Francia, el remedio de él, en una cantidad enorme de dinero, y se generó un monopolio que estaba a mano de los jesuitas y del Reino de España. Y los otros países empezaron a querer resolver este tema. Por un lado, tratar de tener un remedio que fuera un poco más fácil de manejar que la corteza de un árbol, y por el otro, obtenerlo a un precio razonable, porque los españoles lo tenían carísimo. Ujú. Bien, un par de franceses, que eran un boticario y un químico, se llamaban Pelletier uno y Caventú el otro, estaban trabajando con plantas en lo que era la investigación en ese momento. Ellos en 1817 empezaron a trabajar juntos y fueron los que descubrieron la clorofila y le dieron el nombre a esa sustancia que pone verdes las hojas de las plantas. Y en Alemania un químico que se llamaba Sir Turner descubrió el primer principio activo que se conoce, que es la morfina a partir del opio. Y se empezó a generar toda una línea de investigación en Europa a ver qué podían encontrar de las plantas que curaban, que pudiera ser como la morfina de Sir Turner. Yo la historia de la morfina la conté en la Mesa de los Galanes, en un día que me invitaron a ir. Que sea la última vez. Gema. Fue la Mira cómo primera lo de mira a varias. Gema, no a Bernard. A Gema. No, Bien. mentira. Y era una sustancia que tenía una reacción alcalina. A raíz de esto, otro químico alemán llamado Meissner propuso a las sustancias de este tipo llamarlas alcaloides. Y con alcaloides es con lo que trataban estas dos personas. Bien, un día Caventú estaba trabajando en el laboratorio de él y escuchó que un ayudante le decía al dueño del laboratorio, al jefe del laboratorio, que había preparado para un trabajo una solución de cincona y le había dado una reacción alcalina muy fuerte. Y el loco paró la oreja, porque no era normal eso, no era previsible. Y discretamente se sacó la túnica, agarró el sombrero, el abrigo y se fue a buscar a Pelletier. Y le dijo que tenían que investigar la quinina, al árbol de la cincona, porque probablemente encontraran algo que fuera de valor. Ellos habían encontrado ya un montón de alcaloides, pero ninguno que fuera algo que les permitiera pasar a la historia o hacer dinero. Y Pelletier fue un poco duro de convencer, en particular porque lo botijeaba un poco a Caventú porque era menor, pocos años, pero él era el más importante. Y al final accedió. Empezaron a recopilar toda la investigación que había, encontraron una que les gustó y la reprodujeron. Empezaron a hacer unas manipulaciones químicas y encontraron unos cristales preciosos, divinos, blancos, con forma de aguja, y amargos. Dijeron, esto es lo que cura la malaria. Pero no era. Ahí Caventú siguió leyendo unas cosas que tenía y dice, pero nosotros usamos corteza gris de cincona. Un médico dijo que la corteza amarilla es la que es mejor. ¿Por qué no probamos con la amarilla?
y Pelletier de vuelta no estaba muy convencido, pero terminan haciéndolo y encuentran una sustancia que no cristalizaba, pero que también tenía reacción amarga y se comportaba bastante distinto. Era claramente otra sustancia. Y esa sí resultó ser de actividad antimalárica, y a esa la llamaron quinina. Fue la primera vez que se dispuso de una sustancia que no fuera la corteza, pues la corteza tiene celulosa, lignina, montones de inertes que en realidad lo único que hacen es diluir, pero bueno, es como el árbol se produce. Y se genera una industria para obtener eso a partir de la corteza, y ya se genera un remedio más específico, más de una estructura predecible, pero seguía siendo muy caro. Había que resolver la materia prima, que era la corteza, cómo mejorarla. Y acá es donde interviene la maldición. Seguía viniendo de Perú, ni siquiera de América, venía de Perú. Más específico todavía. Sí. Bien. Para dar siempre una digresión, ¿no? Caventú y Pelletier, en un momento, mientras estudiaban todas las plantas que tenía a disposición, investigaban una que se llamaba nuez vómica y encontraron un alcaloide inequívoco ahí muy bien definido, y quisieron homenajear a un amigo de ellos que se llamaba Vauquelin, llamándolo Vauquelin. En francés los alcaloides no terminaban en A sino en E, entonces era Vauqueline, tenía hasta nombre de alcaloide el hombre. Y un amigo que era médico le dice, ¿pero les parece justo esa planta? Esa planta produce la muerte, y además la gente queda con la boca desfigurada en lo que llamaba la mueca sardónica. La quedan como el Joker de Batman. Y se llama sardónica porque venía de Cerdeña la planta. Así que dije, bueno, sí, capaz que le nombramos otra a él, y le pusieron a ese estricnina. O sea, lo que habían descubierto era la estricnina, un veneno bastante fuerte que se usa sobre todo para los raticidas. Pero quiero decir que eran dos químicos que habían trabajado mucho, ¿no? Sí. Bien, entonces empieza una carrera para ver cómo se obtenía la corteza más barata para fabricar la quinina. Y en el 1735, un poco antes, unos geógrafos van a América a tratar de hacer unas determinaciones con el Ecuador y los meridianos, y uno de ellos se pelea con los demás y se va a pasear por el Perú a ver qué encontraba. Se va de Ecuador a Perú. Él se llama Charles de la Condamine y se sorprende porque encuentra que literalmente la cincona crecía en los árboles. O sea, lo que sorprende es que la gente no le daba valor. En Perú era rascar un árbol y obtenías corteza cincona. Claro. Y en Europa era carísima. Era oro. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué hace Condamine? Dice, bueno, esta es la mía. Empieza a juntar semillas, junta plantines y trata de llevárselos a Europa. Tiene que atravesar el Amazonas, indios agresivos, bandidos, ladrones, hincha de Peñarol, de todo le pasó al hombre. Un océano. Hasta el océano llegó, embarca, y cuando está por llegar al barco, o sea, en la barquichuela que llega al barco, una ola le vuela todas las plantas al agua. No, ¿en serio le pasó eso? Le pasó eso, exacto. Bueno, llegó a Europa igual. Llegó sin nada. Llegó sin nada. Llegó a Europa igual y bueno, se dedicó a otras cosas. Por la misma época, incluso de la misma expedición de geógrafos, había otro que se llamaba Joseph de Jussieu, que era botánico además. A ver ahí. Bueno, si él lo logra. Pues, también empieza a pasear por esa zona de América, va a Perú y se le ocurre una idea distinta. Dice, voy a llevar solo semillas. Entonces lo que agarra es semillas, la pone en una caja con llave, era como un cofre de esos de tesoro de los piratas, y se lo lleva vía Buenos Aires en vez de ir vía por el norte, y lo cuidaba como si fuera un tesoro ese que sacaron ahí de la Yui. Y ese fue su problema, porque cuando llegó a Buenos Aires tuvo un problema, un detallecito, ¿no? Entre que se apartó de la expedición y decidió volver a Europa, pasaron 30 años. O sea, Jussieu se quedó toda la vida estudiando la fauna y la flora en Perú, y cuando dijo que era volver ya se le había pasado un poco el tiempo. Y volvía 30 años después con estas semillas de cincona, y en Buenos Aires un criado ve que él cuidaba tanto el cofre que pensó que era oro y se lo robó. Lo abrió, vio que eran solo semillas y las tiró arriba de la plata. Cuando Jussieu se da cuenta, literalmente se volvió loco. Cuando llegó a Europa al final,
estaba loco, le habían dado montones de premios, le habían nombrado miembro de la Academia de Ciencia y todo, y no se llegó a enterar porque había perdido la razón. Se desesperó por eso. O sea, tenemos 3 expediciones que no terminan bien claro. llegando. Bien. Había un holandés llamado Justus Haskell, que él logra llegar con las semillas a Europa. Él sí, llegan las semillas a Europa. Los holandeses las plantan, brotan, crecen, unos maravillosos arbolitos de corteza gris. Había agarrado la variedad equivocada. No, pero la maldición es compleja. Rayos y centellas. Bueno. Y a todo esto el negocio seguía, ¿verdad? Sí. Bien. Y la gente seguía muriendo, además. Sí, el remedio era caro, pero sí, por supuesto, la gente se enferma de malaria hoy. No es una enfermedad del pasado. Sí, claro. También. Sí, hay un periodista del país que se enfermó de malaria en uno de los viajes. Claro. Bueno, pero entonces a esta altura había un muchachito de 24 años en Inglaterra que ya había navegado por medio mundo, había estado en América, había estado en la India, había empezado a navegar con 17 años y con 24 ya era un explorador bastante avesado, exactamente, pero seguía siendo jovencito y trabajaba para la corona y lo habían metido en una oficina donde estaba aburrido que no podía más. Y se entera por algún azar del tema de la quinina y de la cinchona, y él recuerda que vio esos árboles. En algún lado los vi. No, sabía dónde los vio. Perú. Él empieza a hacer averiguación. En Perú. Claro, él había estado por todos lados. Entonces empieza a hacer averiguaciones con la Real Sociedad Botánica, con la Sociedad de Geografía Inglesa, y se le ocurre hacerle una proposición a la Compañía de Indias para llevar una expedición a su cargo a buscar de una vez por todas la especie para poder trasplantarla. Bien. Va un muchachito, insistamos, tiene 24 años, a hablar con la compañía más poderosa del planeta en aquella época. Él trabajaba para la corona, pero lo mismo, no era el rey. Y les propone llega a hacer no una, sino 4 expediciones, todas mandadas por él. Entonces lo mira y no podía creer que un muchacho tan joven tuviera el tupe de pedir el dinero que llevaba a esas expediciones. Y irreverente. Capaz que por eso mismo le dieron el dinero para hacer las expediciones. ¿Ves, Gemma? Y salieron, sí, yo pensé lo mismo. Pero salieron las 4 expediciones de Markham, en las cuales iban. Una iba el señor Pritchett, que era un explorador, a Huánuco, Perú, a buscar la corteza gris. Pritchard, que era un botánico, iba con un escocés llamado Cross a Ecuador a buscar la corteza de corona, y Cross después iba a buscar a Colombia la corteza roja. Y el propio Markham iba a ir a Perú a buscar la corteza amarilla con un amigo de que se llamaba Weir, que era jardinero. Ser jardinero en aquella época no era tener un abordador y cortar el pasto, era ser prácticamente un botánico sin título. Claro. Sabía muchísimo, claro. Pero era como no tener el título en aquella época era realmente importante, ¿no? O sea, no era que cualquiera decía yo tengo el título y no lo tengo, como podría pasar hoy. Era realmente un asunto importante. Entonces Weir, que sabía muchísimo, quizás tanto como Pritchard, el rango de él era menor, era casi un criado de Markham. Y Markham se embarcó incluso con su esposa y arrancaron para América. Bueno, les pasó de todo y tenían un par de años para volverse a encontrar. Markham se encontró con villanos, con un coronel loco que se llamaba Martel, que lo quiso fusilar. Se tuvo que separar con Weir, y uno se llevó una parte de las plantas y otro otra, y uno solo llegó con las plantas. Toda una historia que parecía una película de Butch Cassidy. Sí. No les amenazaron con cortarle los pies, los corrían, se les morían las mulas, robaron otras. Pero al final lograron llevar con todas las especies. Las 4 expediciones funcionaron bien. Muy bien. Y fue el primero que logró llevar a Europa todas las especies de cinchona y tratar de trasplantarlas a otro lugar, obviamente no Europa, sino las colonias de India y Ceilán. Bien, junto más o menos a esta expedición, otro inglés, Ledger, logró conseguir 5 kilos de semillas, que era un montón de dinero lo que valían, y llega a Europa, pero llega después de Markham y no se la querían comprar. Ya está. O sea, se hizo la misma expedición que todo lo demás. Logró llegar. Entonces, ¿qué hizo? Todo, no. Se las vendió a los holandeses, que eran un poco los enemigos en el mar de los ingleses. Claro. Pero bueno, por lo menos rescató lo que tenía que hacer. Y los holandeses, plantaron en Java. Bien, a los ingleses les empieza a pasar de todo, malas cosechas, se les apestaban los árboles,
no les entra a resultar el cultivo de la cincona en India y en Ceilán, y el té les daba mucho más dinero, así que lo abandonan y le dejan el mercado a los holandeses, que logran un segundo comercio cuasi monopolio, o sea, un oligopolio con el de América, y ahí sí empieza a bajar el precio y a hacerse más accesible el medicamento, porque los holandeses, ya entrado el siglo XIX, logran romper el monopolio de América. Así que bueno, esa fue toda la historia de cuántas vidas por el camino. Cómo no se lograba sacar una semilla de América, ¿verdad? Increíble. Cada uno que lo intentaba, y Una bueno, la maldición. quedaba. Pero es una historia de aventuras que parece una película, ¿no? Sí. ¿No hay ninguna película que cuente esto? sí. No que yo sepa. Mirá vos, la verdad que se Bien. están perdiendo un guión. Y después ahí. esa quinina es lo que está el agua tónica que hablaba. Esa otra vez. quinina es lo que le da el sabor amargo al agua tónica, y la cara que pone, ¿no? Sí, muy amargo para mi gusto. Y también en muchos de los amargos que se usan para coctelería, el Campari o las amargas y esas bebidas también suelen tener corteza de quinina o de cuasi. Esos son los Y dos hoy productos. día las plantaciones siguen estando el monopolio en Perú. Hoy ya hay sustitutivos sintéticos. Hoy ya hay sustitutivos está, sintéticos. no tienen el mismo valor de... Y Claro. no es que no tengan, digo, la quinina se usa mucho, sobre todo por las bebidas, pero ya no importa tanto porque hay síntesis de otros medicamentos. Claro, te iba a decir hoy con qué se cura la malaria. Con sustitutivos sintéticos de la quinina, no sé en ese momento cómo se llama claro. el remedio, pero... Ahora, cuando la gente va a viajar, y yo te ponía el ejemplo de un uruguayo que trabaja en el país, que fue al Congo, y Sí. tomó las pastillas que te dicen Sí, a todos los son estudiantes preventivos. de arquitectura, de economía también que van para aquellos lados, le dan. Antimalaria. Son preventivos, pero te los puedes agarrar igual, porque Sí. él las tomó y se las agarró igual. ¿Esas pastillas también tienen quinina? No, No. ya tiene sustituto. La quinina no es un preventivo. La tónica surgió justamente tratando de usarla como preventivo en la India, pero en realidad no tiene por qué no como preventivo. cumple esa función. Vamos a hacer una tanda, Bernardo, y ya volvemos y seguimos hablando de la cinchona. ¿Cómo y la no? quinina.